esa falta de respiración te llevó a ir al hospital. Y bueno, ¿qué ocurrió en ese hospital? El cáncer es un monstruo que está allí con nosotros, pero está dormido en letargo y a punto de hacer erupción cuando la condición se da. Que la situación en Ecuador, curiosamente coincidiendo con tu llegada al país, también se volvió delicada. ¿Cómo era esa situación en Ecuador? ¿Qué ocurrió allí? Principalmente conoces de la naturaleza y de paso te ayuda muchísimo para aprender a sobrevivir en ella. Una extirpación de un tumor con una operación que duró en el Clínico San Carlos 17 horas. Bueno, buenos días a todos, porque todavía estamos, buenas tardes ya, porque ya son pasadas las 12 del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a N Garoe Podcast, una vez más. Hoy tenemos la grandísima suerte, como siempre digo, que es una especie de muletilla que tengo previa, de contar con nosotros en el estudio con John Emilio Mijares Jaimes, un querido amigo, porque así lo podemos hablar, ¿no? Que tenemos una relación básicamente de amistad, que es una de las personas, uno de los usuarios, una de las personas que está vinculada con la ONG con la que estamos asociados, contra el cáncer cambia el guión. Y Emilio, John, en este caso, porque me ha dicho que prefiere que lo llamemos John, charlando con él un día le pregunté, oye John, ¿te importaría dar tu testimonio? Porque obviamente John ha pasado por un proceso cancerígeno, ya eso entraremos un poco más en detalle en breve, y bueno, él ha sido simpaticísimo y maravilloso y quiso dar su testimonio, con la peculiaridad de que John tiene un problema porque tuvo que ser operado, ¿no? Por su cáncer, el tumor que tuvo en la garganta. Entonces vamos a buscar, esto es un podcast un poco peculiar, ¿no? De todas formas, tenemos la tecnología de nuestro lado, ¿verdad, John? Y comenzamos. John, eres venezolano. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es John Emilio. Sí, soy de Venezuela. 1975, ¿verdad, John? Yo soy del 76, somos casi coetáneos, ¿no? ¿De qué ciudad de Venezuela? Caracas. De la capital, que tengo familia allí también, maravilloso. John, por lo que he leído, porque obviamente para poder darle fluidez a este podcast, nosotros lo que hemos hecho es recibir también por parte de John un texto que yo he un poquitito analizado para poder ir sacando cositas y ir charlando de una manera más fluida, ¿no? Naciste en Venezuela, Caracas, en junio de 1975. ¿Te gusta el mundo de la lectura? ¿Te gusta mucho la lectura, por lo que nos decías? ¿Cuál es tu autor preferido? ¿Qué tipo de lectura te gusta, John? Estoy leyendo mucha poesía y también de desarrollo personal. Maravilloso. Aparte, también me comentabas que tenías hobbies como pintar y cantar. Bueno, por motivos obvios lo del canto pues lo has tenido que posponer, pero obviamente. Pero el tema de pintura me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué tipo de pintura, John? Estoy en el arte de pintar con óleo y carboncillo. Uy, carboncillo, pues todavía, y lápiz, pero el óleo es complicado, ¿no? ¿Tuviste algunas clases o eres autodidacta? Autodidacta, vale. Es que no es sencillo, ¿eh? Yo he intentado alguna vez hacer alguna cosa al óleo y me ha salido cosas que mejor que no se vean. También se puede pintar en espejo y vidrio. Ah, qué maravilla, ¿no? Con acrílicos y cosas de este estilo, ¿no? Maravilloso. Bueno, yo aquí ya te invito a que nos tienes que pasar alguna foto de alguna obra tuya para poder insertarla en el podcast y que la gente vea tu arte. Claro que sí, en estado puro. También decías que te gustaba mucho la música, ¿no? Te gustaba mucho la música, pero interpretarla, oírla, ambas cosas. ¿Cantabas? ¿Qué tipo de tono tienes? ¿Eres un tenor? ¿Eres una voz gruesa, una voz fina? Un bajo. Una voz así muy varonil, ¿no? Sí, rancheras. De México. Ah, pues mira, curioso. Tenemos un buen compañero que ha grabado con nosotros en la productora nuestra música de Rafael, de Luis Miguel y tal, y canta increíble, Ernesto, la verdad. De paso imitó voces. Vale. Bueno, si tienes alguna grabación por ahí también nos la puedes hacer llegar de tu época, de tu época de cantante. Más allá de eso, comienzas, luego básicamente también pones en la carta que nos habías hecho llegar que estuviste siendo Boy Scout hasta los 15 años, ¿no? ¿Crees que los Boy Scouts
te enseñaron muchas cosas. Yo tengo algunos amigos, nunca he tenido el placer de estar, pero que me cuentan que dan una serie de valores, una serie de maneras de estructurarse. Principalmente conoces de la naturaleza y de paso te ayuda muchísimo para aprender a sobrevivir en ella. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Porque cada vez creo yo que nos vamos desnaturalizando más, ¿no? En las ciudades dicen que ya ni el olfato, ni la vista, ya somos un animal que... Yo me acuerdo de experiencias de gente del campo, allí en Canarias, porque yo soy canario, sabes que tenemos una conexión con Venezuela muy especial. Aparte de tener familia, Venezuela nos ayuda mucho a los inmigrantes canarios durante mucho tiempo y de otros lugares de España que también fueron para allá. Me acuerdo que la gente allí en el campo decía, hoy va a llover, hoy no va a llover, uy, mira, los pájaros van así, el no sé qué, el viento, el esto... Y yo decía, ¿cómo saben eso? Porque yo, claro, totalmente... atrofiados los sentidos, ¿no? Pero yo creo que lo de los Boy Scouts es una buena... Y con 15 años ya terminaste todo este tema. Sí. Hasta los 15. Desde los 10 hasta los 15. Luego cursaste tus estudios, por lo que nos ponías, hasta bachillerato. Y luego pues no quisiste a lo mejor pasar a un tema de universitario o lo que sea y empezaste muy jovencito a trabajar con 18 años, ¿no? Con 18 añitos. Y nos pones aquí que habías trabajado, lo primero en lo que habías trabajado allí en Venezuela fue en la fabricación de tableros eléctricos y en diversas empresas de construcción de estructuras metálicas y soldaduras y embalajes industriales o ensamblajes industriales, perdón, no embalajes, ¿no? Claro, que eso es algo, ¿no? Que conlleva, es algo, se trabaja con mercancías peligrosas o en algún caso que puedan ser tóxicas. ¿Por qué digo esto? Porque luego hablaremos de este tema, porque obviamente pues John nos contará un poco pues por dónde cree él que puede venir un poco, ¿no? El origen de todo lo que luego te ocurrió y te aconteció, ¿no? Si tableros eléctricos y la empresa es Doctor Construcciones. Una vez empezaste a trabajar en todo ese tipo de cosas, nos encontramos con el hecho de que te casas luego, estuviste trabajando como 7 años seguido en ese tema, porque luego nos ponías en el texto que te casaste con 25 años, ¿no? Uh-huh. Y fruto de ese matrimonio pues surgieron dos pequeñines, ya no tan pequeñines que a día de hoy, ¿no? Ya tienen Jennifer, tu hija, que tiene ahora ya 22 años, ¿no? Jennifer es tu esposa. Ah, vale, pues entonces lo he leído mal. Jennifer es tu esposa y luego tienes una hija. Jennifer, la persona con quien me casé y la cual quiero mucho por ser la madre de mis hijos Gabriel y Marcos, uno de 22 y el otro de 15. Vale, perfecto. Bueno, ya son todos unos hombres, ¿no? 22 y 15, ya son casi hombrecitos, ¿no? Estuviste entonces viviendo felizmente con tu esposa, con tus hijos en Venezuela, una vida normal, una persona aficionada a la pintura, una persona que se cultiva leyendo, una persona que le gustaba la música, etcétera. Y en 2018 comentabas que por la situación de tu país tuviste que emigrar a Ecuador, ¿no? A mí una de las preguntas que obviamente ya lo hemos hablado con más de un compañero y compañera aquí en este podcast, la situación de tu país, claro, me gustaría que, obviamente, ya que lo has escrito en ese documento, pues que nos dijeras cuál era esa situación que tenías en Venezuela que te hizo irte del país. Lamentablemente el tema político, económico y social de Venezuela ha impactado a más de 20 millones de venezolanos, es por ello que muchísimas de nosotros hemos tenido que emigrar buscando un futuro mejor. Con 42 años, ¿no? Porque claro, calculando yo, si estamos en el 2025... 2018, estamos hablando de hace 7 años, con 42 años, no tiene que ser fácil, ¿no? Con 42 años abandonar tu país, tu costumbre, una familia, claro, porque emigraste solo, John, solo, vale. Y bueno, ¿qué tal en Ecuador? ¿Cómo te fue en Ecuador? ¿Te acogió bien el país? ¿Te costó las costumbres? ¿Todo fue diferente o...? En Ecuador me trataron bien, sí difíciles sus costumbres como todo país, pero bien. Muy bien. Una cosa que Bueno, te fuiste supongo que con la misma empresa, ¿no? ¿Te trasladó la empresa con la que trabajabas en Venezuela al otro sitio o te fuiste con una mano delante y la otra detrás a buscarte la vida? Vale, perfecto. Luego me sorprendió que en el propio documento que nos pasabas, John, te volvió a ocurrir un poco lo mismo, porque parece ser que la situación en Ecuador, curiosamente coincidiendo con tu llegada al país, también se volvió
delicada. ¿Cómo era esa situación en Ecuador? ¿Qué ocurrió allí? A ver, yo no quiero hablar en tu boca, pero lo que hemos visto desde aquí, desde España, es que se habían metido muchas mafias, muchas cosas, y que la situación de seguridad del país había sido delicada en los últimos años, ¿no? Pero bueno, ¿qué te ocurrió? Porque tuviste que irte de allí también. Si recuerdas que muchos de nosotros emigrados a Ecuador, pero también sé que la situación de ese país no es tan buena, existe como todas partes mucha discriminación y pobreza y así es difícil conseguir trabajo para los extranjeros. Vale. Entonces, ¿eso te hizo que la situación en Ecuador no fuera la ideal o la idónea para poder a lo mejor seguir ayudando a tu familia? Porque intuyo que tu salida, como mucha gente cuando emigra, es también para ayudar en el país de origen, porque si la situación en Venezuela era mala y tu familia quedaba allí, pues tú ibas a buscar la manera de buscar el sustento de tu familia, lo cual es loable, que siempre yo aprovecho este momento para decir algo que he dicho en más de una ocasión también en este foro y en este podcast, y lo diré siempre, ¿no? La gente cree, muchas veces aquí en España, que somos un poquito ignorantes algunas veces, que venís de países que son horribles, y Venezuela es un país precioso con un montón de materias primas, unos paisajes naturales increíbles, un clima envidiable. Ecuador, ni te cuento, las imágenes paradisíacas son de Ecuador. Cuando la gente a veces se tiene que venir o tiene que ir a otros países, no es porque ahí estén mal. Sabes que estamos aquí ahora, que aprovecho para que el pobre John está con su bufanda y total, que tenemos una ola de frío estos días por Madrid que es horrible, ¿no? Yo es que soy así, los canarios nos ponemos poca ropa, pero hace frío, notamos que hace frío, pero que venís porque la situación hay que buscarse la vida, ¿no? Hay que buscarse la vida. Entonces eso conllevó el hecho de que vinieras a España. ¿Cómo fue? ¿Tu venida a España te lo dijo alguien? ¿Tenías a un familiar aquí? ¿Te llamaba alguien? ¿Algún amigo? ¿Por qué? ¿Por qué España? ¿Por qué no te fuiste a Italia? ¿O por qué no te fuiste a, yo qué sé, a otro lugar? ¿O a Brasil? O vete a saber, ¿no? Sí, tenía familia en Brasil, a lo mejor. Me vine a España por lo de tener un familiar aquí y bueno, una prima en Ecuador que quiero muchísimo y a su familia le debo el milagro de estar aquí y bueno, desde ese momento estoy aquí en este hermoso país. Maravilloso, o sea, tenías un familiar, un poquito de arraigo aquí y en Ecuador también, ¿no? Obviamente, bueno, a lo mejor te facilitaron las cosas, ¿no? ¿Qué fechas fueron estas, John? Porque te fuiste en 2018 a Ecuador. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Ecuador? 6 meses, y luego pues a mediados de 2018 o finales, en octubre te viniste para acá dentro del mismo 2018, ¿no? Fue un año entonces un poquito de punto de inflexión, ¿no? Llegaste aquí a España, finales de 2018, ¿no? Y bueno, creo que aquí viene un poco la parte más importante de todo lo que estamos hablando, porque hemos hecho un pequeño periplo de introducción a tu vida. Me contabas en el documento en el que me hacías un poquito el resumen, ¿no? de tu testimonio, que nada más bajarte prácticamente en Barajas, te empezaste a sentir mal. Quizás a lo mejor, ¿no? También venías de una situación muy estresante, ¿no? De tener que salir de tu país, irte a otro país, que en ese otro país las cosas no hubieran salido muy bien, ¿no? Todo eso tiene que ser una situación, a lo mejor incluso creías que era eso, ¿no? Esa ansiedad que te puede dar un poco de ahora otro país, ahora otras costumbres o lo que sea, pero no, tristemente no fue simplemente una situación un poco de un estado de nervios por algo, sino que esa falta de respiración te llevó a ir al hospital. Y bueno, ¿qué ocurrió en ese hospital? Exactamente como dices, Robert, apenas llegar al aeropuerto ya sentía los síntomas de la afección respiratoria y generalmente estaba presentando el cuadro de la lesión en las cuerdas vocales. Me contabas hace un tiempo que te había empezado con un pequeño dolor en la garganta, ¿no? Por eso también queremos desde aquí, ¿no? Un pequeño nódulo, sí, ¿no? Por eso desde aquí también me parece muy importante, ¿no? Que aunque yo ponga las palabras que tú me dijiste en cámara, que por favor, que cada persona que tenga cualquier cosita, que hay que ir al médico, que hay que revisarse, hay que estar cuidándose, y sobre todo cuando ya pues no somos chavales de 20 años, que aún con 20 años también hay que mirar, porque hay esta enfermedad, es el bichillo está ahí esperando a ver cuándo te pilla. Y yo ahora voy a decir una serie de palabras que me impactaron de tu texto, ¿no? Y me gustaría que tú comentaras un poco cómo lo sentiste, ¿no? Tuviste una pequeña afección, fuiste al médico y resulta de que tenías un tumor en la laringe, ¿sí? Y ahí te digo que a mí me ha impactado muchísimo lo que te voy a decir ahora.
traqueostomía, una extirpación de un tumor con una operación que duró en el Clínico San Carlos 17 horas. Eso es a vida o muerte, porque obviamente tanto tiempo de anestesia, eso es muy complicado, o sea que a vida o muerte realmente. Hay que dar las gracias a los grandísimos profesionales de un hospital como el Clínico San Carlos, que sería 1 año y medio ingresado en este hospital, o sea, así de un dolor en la garganta a esto que estoy contando. 20 cirugías seguidas y todo ello con el apoyo de un único familiar aquí en España que acababas de llegar al país. O sea, vamos a ver, ¿cómo puedo decir esto, John? Felicidades porque eres un héroe del siglo XXI, o sea, me explico, porque salir adelante de todo esto es algo que es durísimo, ¿no? Supongo que también la gente... ¿Cómo has podido con algo así, nada más bajarte en un país extranjero de esta manera y estar tan bien como te vemos ahora? Que bueno, obviamente... Sí ha sido fuerte esta experiencia, 1 año y medio ingresado, 2 recaídas con posibilidad de morir y 26 operaciones para poder tratar de corregir un faringostoma. Mi madre. Y aún así, con la sonrisa, porque es que yo creo que es también un ejemplo de vida, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahora, John? ¿Cómo te estás encontrando ahora? Pero bueno, lo están viendo ahora mismo cómo te encuentras y la simpatía y la cercanía que transmites, ¿no? Estoy en recuperación y tratamiento, en observación y consulta, revisión de cada 3 meses con resonancia cada 3 meses para chequeo. Ok, ¿no? Luego, ahora entramos un poco en lo que es tu vida, ¿no? Después de haber sufrido este cáncer, cómo lo llevas, ¿no? Cómo lo integras en tu vida. Pero para mí es súper importante que tú me lo ponías en un epígrafe en el texto que me enviabas, tu vida con cáncer, ¿no? Mi vida con cáncer, ¿no? Hay una serie de cosas que me parecieron brutales y me gustaría comentarlas contigo y que tú nos dijeras. Lo primero es que dabas una especie de decálogo, ¿no? Bueno, no un decálogo, ¿no? Pero una serie de puntos importantes para asumir lo que era tu vida con cáncer a partir de ese momento, ¿no? Que como estáis viendo, una persona que viene a un país extranjero, que no conoce, que no tiene sino un solo familiar, que a lo mejor hacía tiempo que no veía, supongo, y te meten en un hospital durante 1 año y medio, 26 operaciones y tal. Entonces decías que es una enfermedad mortal, pero que se puede combatir, ¿no? Desde el minuto 1 veo en el texto incluso que me enviabas una positividad brutal, ¿no? Y tú lo defines con varias palabras clave, ¿no? Una de ellas es tener fe o tener esperanza. ¿Qué le tendrías que decir, por ejemplo? Porque obviamente, John, una de las cosas que para nosotros es importante es que este tipo de testimonios pueda servir a personas que en un momento determinado, porque nadie está exento de esto, nos podamos cruzar en un momento determinado con una situación así, de la noche a la mañana, ¿no? Claro que sí. Recuerdo datos importantes como que el 50% de la población de nuestro querido país, de España, está llamado a pasar a lo largo de su vida por algún tipo de cáncer de manera directa. Es decir, la mitad de nosotros tendremos cáncer si no lo han tenido ya. Eso es así, ¿no? Y la otra mitad, obviamente, van a ser familiares muy cercanos. Puede ser un padre, una madre, un hijo. Entonces, este tipo de testimonios yo te lo quiero agradecer en el alma porque son importantísimos. Bueno, ¿qué nos decías? Tener fe y esperanza. Unas de las cosas que debemos tener en cuenta todos los seres vivos, que el cáncer es un monstruo que está allí con nosotros, pero está dormido en letargo y a punto de hacer erupción cuando la condición se da. Es importante, ¿no? Mirar a la cara las cosas, ¿no? Luego dabas consejos, John. Buena lectura. ¿Cómo te ha ayudado a ti la buena lectura? ¿Te ha ayudado a evadirte? Y permíteme que te meta un pequeño inciso en lo que nos estás contestando, John. Si tuvieras una persona a la que le han diagnosticado un cáncer hoy, o sale de un periplo tan traumático como el que tú has salido, ¿hay algún libro en concreto o algo que tú leíste en un momento determinado que te ayudó mucho, que tú quisieras decirle a la gente, pues mira, yo me leí esto y me ayudó? ¿Algún autor, algún libro en concreto, algo? Decías que la poesía te gustaba mucho, a lo mejor esa vida un poco más para evadirte, o algún libro en concreto que hable de algo así.
Podría decir como antes lo nombraste, la fe en Dios, pensar en que todo se puede solucionar si tienes solución, pensar en los tuyos que te dan fuerza, la comunicación, no encerrarse, leer, escribir, pintar y por sobre todo tener la convicción que se puede combatir ese flagelo. Esperanza, ¿no? Pura y dura, y sobre todo la red familiar y amistades, ¿no? También nombrabas el ejercicio oncológico, específico, adaptado para determinadas cuestiones, porque obviamente después de estar 1 año y medio ingresado, la masa muscular, el cuerpo, todo es complicado. Eso es muy importante. Nosotros desde Contra el Cáncer Cambia el Guión, que es la organización, como decía antes, con la que hacemos las colaboraciones, apoyamos también lo que es el ejercicio oncológico adaptado. Y a mí me llamó también mucho la atención que decías que ejercicios de meditación, ¿no? De respiración, de tranquilidad. Aparte de apoyarse en asociaciones como la nuestra, ¿no? Que den ayuda, precisamente eso, ¿no? Dar apoyo terapéutico, psicológico. Todo eso es importantísimo para afrontar esta enfermedad como es, ¿no? Terminabas el texto en este epígrafe en concreto diciendo algo así que aunque no era fácil, ya que se afrontaban muchísimas situaciones de recaídas, como tú decías, que tuviste de recaídas, etcétera, y de vulnerabilidad, depresión, aislamiento, que lo último que se pierde, pues yo aquí invito a la gente a que vea simplemente tu cara y tu positividad y a seguir ahí hasta las últimas consecuencias, para adelante, ¿no? No mirar para atrás ni... Ahora viene una pregunta clave, John, porque para mí esto es importante también, porque tú me lo contabas como algo que fue un poco traumático para ti, ¿no? Tú tenías un poco tu teoría de por qué. De por qué crees tú que te pudo acontecer un cáncer de este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás me decías algo de que a lo mejor relacionado con tu antiguo trabajo o algo así, habías estado en contacto. Tienen incidencia lo de la exposición en pinturas y humos y vapores en varias personas que conozco, que es posible la afección en los pulmones, muchas alergias y enfermedades de infección respiratoria. O sea, que era algo que era un poquito genérico, ¿no? Ocurría bastante en ese tipo de empleos, ¿no? Básicamente, yo creo que es importante también decir que no solo has dado unos consejos muy buenos de una positividad, una meditación, apoyarse en ONGs, en la gente, en terapeutas, porque esos procesos depresivos, de vulnerabilidad, de aislamiento, como has comentado, pues es vital, pero luego también a mí me gusta mucho un cierre que has tenido en el texto que has enviado que tú titulaste Tu vida después del cáncer, ¿no? Y has escrito unas palabras preciosas, ¿no? Que, bueno, caben dos posibilidades. Si quieres las recito yo o las leo yo en alto. Si me permites, ¿tienes el documento para poder verlo? Porque me ha encantado. Cuando lo leí me parece un cierre un poco a lo que tú querías contar aquí, pues precioso, sinceramente. Precioso, sinceramente, porque es algo que ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de verlo con tu perspectiva, ¿no? Pues nuestro querido John, como cierre un poco de su testimonio, dijo algo así como que después del cáncer no es nada sencillo, porque sabes que en cualquier momento podría recaer, ¿no? Pero siempre con la fe de que puedes realizar algunas cosas dentro de las posibilidades que tienes en ese momento para poder llevar una vida normal. Dentro de todo hay que seguir adelante, hay que llevar una alimentación adecuada, hay que tener ritmos, rutinas de ejercicios, rehabilitación, dependiendo de cada caso, claro, ¿no? Hay que apoyarse en asociaciones que luchan contra el cáncer, que ayudan mucho en este sentido, ¿no? Dedicar tiempo a algunas cosas que puedas hacer, ¿no? No caer en el inmovilismo, no dejar de pintar, cantar, todo lo que John nos ha contado, ¿no? Y no dejar las cosas nunca para después, ¿no? Hay que afrontar las cosas con mucha fuerza, hay que apoyarse en los demás todo lo que puedas, hay que no dejarse vencer, no dejar de luchar, siempre tener fe y humildad. Mientras uno respira, eso es vida. Siempre hay tiempo para todo y siempre se puede seguir escribiendo tu guión. Me parecen unas palabras preciosas, ¿eh?
verdaderamente preciosas, y creo que ahora, gracias, en este momento es un podcast que a mí me hace especial ilusión porque podemos darte voz a ti, que precisamente esta enfermedad, pues lo que te ha quitado es eso, la voz, ¿no? Sí, pero no la fuerza, ni las ganas, ni la ilusión, ni la esperanza. Eres un tipo excepcional, un tipo maravilloso, se te ve una nobleza natural increíble, una cercanía increíble. Yo quiero que la gente, pues que se suscribáis, que preguntéis cosas si queréis. En la ONG contra el cáncer Cambia el Guión, con la que colaboramos muy a menudo, por eso tenemos varios podcasts en los que traemos testimonios. Intentamos apoyaros todo lo que podemos, pero también es tremendamente bonito poder decir que gente como John luego viene y nos ayuda, ¿no? Con testimonios como este o con cualquier cosa de voluntariado, como es el caso de nuestra compañera Rosemary, que creo que tu mensaje queda alto y claro, ¿no? La vida no se acaba, la vida cambia, la vida es distinta, con un buen control, con un buen seguimiento, con una positividad, con hobbies, con cosas, se sigue para adelante. Y bueno, yo querría simplemente terminar con lo que tú nos quieras escribir de cierre de podcast. John, quieres decir, pero no a mí, que yo ya te he sometido a un interrogatorio casi, pero a la gente que nos escucha, pues si quieres decirles unas palabras de cierre, pues te lo agradeceríamos y despedimos el podcast. ¿Quieres que lo leas? Vamos a ver con mi presbicia. John quiere decirnos a todos que vean este podcast, que hemos hecho con muchísimo entusiasmo y gusto. Dice que de su parte, obviamente, le agradece mucho a Dios por la oportunidad de estar aquí, con todos los que están viendo el podcast ahora mismo. Y esta familia, que es la Asociación contra el Cáncer Cambia el Guión, que digan en adelante, que sigan adelante, perdón, que no desmayen, que no desfallezcan. Si las nubes se tornan grises, pues tranquilos, que pronto saldrá el sol y seguiremos respirando, y como siempre, si hay vida, todavía hay esperanza. Y que hay que seguir luchando. Pues John, yo creo que agradecerte en el alma, darnos tu testimonio, darte un abrazo, si me lo permites, porque para mí es importante. Y sabes que aquí tienes tu casa y a seguir para adelante, como tú dices, mi niño, y a pelearlo como estamos haciendo. Bueno, un placer. Despedimos este podcast tan peculiar. La verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa poder hacer algo así y poder darle voz a quien no tiene la voz precisamente por culpa de esta enfermedad, ¿no? Un beso muy grande y bueno, a seguirnos y a difundir esto muchísimo. Espero que mucha gente ahí en Venezuela, de tu familia y todo, también lo pueda ver, y en todos lados, porque esto es algo que lo hacemos con el corazón, ¿vale? Un besito muy grande. Hasta el próximo. Adiós.